Evangelio de hoy. Viernes 7 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: Toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: Toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta hoy la parábola del administrador astuto. Una enseñanza de Jesús que parece, a primera vista, desconcertante. Pues el Señor alaba la prudencia de un hombre que, al ser acusado de mala administración, decide actuar con rapidez e ingenio para asegurar su futuro, mostrándonos así la urgencia de usar la inteligencia y la decisión también en las cosas del espíritu. Jesús no aprueba la injusticia del administrador, sino su capacidad para actuar con previsión, con determinación y con sabiduría ante una situación difícil, invitándonos a reflexionar sobre la forma en que nosotros mismos manejamos los bienes y oportunidades que Dios nos confía, recordándonos que la fidelidad en lo pequeño prepara el alma para las grandes responsabilidades del reino. En esta parábola, el Señor nos invita a mirar la vida con prudencia espiritual, a comprender que los bienes materiales son pasajeros, pero que su uso responsable puede abrirnos las puertas de la eternidad, enseñándonos que el discípulo debe ser sabio, no para acumular riquezas, sino para emplearlas en beneficio del bien común y del amor de Dios. El administrador, al verse despedido, actúa rápidamente, busca soluciones, toma decisiones concretas y aprovecha las oportunidades que aún tiene, mostrándonos que la pasividad espiritual y la indiferencia pueden ser más peligrosas que el error mismo. Pues quien no actúa con decisión corre el riesgo de perder la gracia por inercia. Jesús dice que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Una frase que resuena con fuerza, porque revela que muchas veces los que buscan solo las cosas materiales actúan con más empeño, estrategia y determinación que aquellos que buscan los bienes eternos, invitándonos a despertar del letargo espiritual y a ser diligentes en el camino de la fe. Esta enseñanza nos confronta, porque el Evangelio no nos pide ingenuidad, sino sabiduría. No nos invita a la torpeza, sino a la prudencia inspirada por el Espíritu Santo, mostrándonos que ser creyente no significa ser pasivo, sino actuar con inteligencia,
con visión y con estrategia para construir el reino de Dios en la tierra. El administrador es un símbolo de nuestra vida. De la administración del tiempo. De los talentos. De la palabra. De los bienes espirituales y materiales que el Señor nos ha confiado. Recordándonos que cada decisión cuenta. Y que cada acción puede ser una siembra que florece en bendición. O una semilla que se pierde por descuido. Jesús nos enseña que debemos ser astutos para el bien. Que debemos usar la inteligencia no para aprovecharnos de los demás, sino para edificar. Para amar y para actuar con misericordia. Mostrando que la sabiduría cristiana no consiste en engañar, sino en saber utilizar cada don para el bien del alma y de los hermanos. El administrador, al reducir las deudas de los deudores, actúa movido por un interés personal. Pero esa acción encierra una lección divina. Porque su gesto de misericordia inesperada abre una puerta al perdón. Y Jesús nos muestra que incluso lo imperfecto puede convertirse en instrumento de gracia si se orienta al bien. Así también nosotros. Aunque seamos débiles o imperfectos, podemos actuar con sabiduría espiritual. Podemos redimir errores pasados con obras buenas. Podemos transformar lo que parecía pérdida en ganancia espiritual. Si permitimos que la gracia ilumine nuestras decisiones y santifique nuestras intenciones. El Señor quiere que aprendamos a mirar más allá del momento presente. Que no vivamos para lo inmediato, sino con visión eterna. Sabiendo que cada elección repercute en la vida del alma. Y que toda administración terrenal debe conducirnos a la verdadera riqueza. Que es la comunión con Dios y la caridad con el prójimo. El administrador injusto fue hábil para prever su futuro. Pero el creyente debe ser aún más sabio. Porque administra algo mucho más grande que bienes materiales. Administra su propia eternidad. Administra su alma. Sus palabras. Sus decisiones y el testimonio que deja a los demás. Jesús nos invita a preguntarnos cómo estamos usando los dones que hemos recibido. Si los escondemos por miedo. Si los derrochamos por egoísmo. O si los multiplicamos con amor y responsabilidad. Sabiendo que el día llegará en que el Señor nos pedirá cuentas del bien que pudimos hacer y no hicimos. O del amor que dejamos de ofrecer por comodidad. El Evangelio no es una invitación a la astucia egoísta, sino al discernimiento que permite obrar con sabiduría. El mismo discernimiento que lleva al creyente a distinguir lo esencial de lo pasajero, lo eterno de lo momentáneo, y a construir su vida no sobre los bienes que perecen, sino sobre la fidelidad que permanece. Cuando Jesús alaba la prudencia del administrador, nos está recordando que la vida cristiana exige inteligencia espiritual. Que la fe no es ceguera, sino visión. Que el amor no es debilidad, sino fuerza transformadora. Y que el Evangelio no se vive con ingenuidad, sino con una sabiduría encendida por la luz del Espíritu. Esta parábola nos llama a actuar antes de que sea demasiado tarde. A no esperar el final para cambiar. A no dejar para mañana lo que el alma necesita hoy. Porque cada instante de vida es una oportunidad que Dios nos ofrece para rectificar. Para crecer en amor y para orientar con justicia y misericordia nuestros pasos. Jesús nos enseña que la astucia para el bien no es manipulación, sino sabiduría santa. Que el discernimiento es un don que debemos cultivar con oración y vigilancia. Y que la administración del alma requiere el mismo cuidado y estrategia.
que el hombre prudente aplica a sus negocios, pero con un propósito eterno y puro. El Evangelio nos desafía a usar los bienes materiales para el bien espiritual, a convertir lo terrenal en instrumento de caridad, a transformar el dinero en oportunidad de ayuda, a convertir las posesiones en canales de bendición, y a entender que el verdadero tesoro se construye en el corazón generoso que administra con amor. La parábola del administrador nos muestra que el tiempo es el bien más valioso, y que administrarlo con sabiduría es una forma de honrar a Dios. Porque cada segundo bien vivido se convierte en eternidad, y cada momento desperdiciado en indiferencia puede ser una oportunidad perdida para amar y servir. Jesús nos recuerda que llegará el día en que se nos pedirá cuentas. Y no será por la cantidad de riquezas acumuladas, sino por la calidad del amor ofrecido, por la justicia vivida, por la misericordia practicada, y por la sabiduría con la que supimos convertir lo efímero en eterno. Jesús no nos llama a ser ingenuos en la fe, sino a ser sabios, vigilantes y prudentes, conscientes de que vivimos en un mundo donde la astucia humana muchas veces se usa para el mal, pero donde nosotros, los hijos de la luz, debemos aprender a usar la misma inteligencia y determinación, pero siempre al servicio del bien, del amor y de la verdad que brotan del Evangelio. La parábola nos recuerda que la conversión no es solo cuestión de sentimientos, sino de decisiones concretas, de acciones prudentes y de cambios reales en la manera de administrar nuestra vida. Porque el amor que no se traduce en obras es incompleto, y la fe que no se encarna en decisiones cotidianas termina por marchitarse. Jesús nos muestra que el administrador actúa con urgencia, y esa urgencia debería también mover nuestro corazón. Porque el tiempo de amar, de servir y de actuar con justicia no es mañana, es hoy. Y quien posterga la gracia corre el riesgo de dejar pasar la hora en que Dios pasa junto a su puerta. La sabiduría del Evangelio no consiste en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de discernir los momentos de Dios, de saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo perdonar y cuándo actuar. Porque la prudencia cristiana no es pasividad, sino equilibrio guiado por el Espíritu. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos que los bienes materiales son medios y no fines. Que la verdadera sabiduría no consiste en acumular, sino en compartir. Y que el verdadero éxito no está en conservar lo que se tiene, sino en transformar lo que se posee en bendición para los demás. El administrador fue sagaz para asegurar su futuro terrenal. Pero nosotros debemos ser sagaces para asegurar nuestro futuro eterno. Utilizando el tiempo, los dones y las oportunidades que Dios nos concede como herramientas de santificación. Conscientes de que nada de lo que hagamos por amor se pierde. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra conciencia, a preguntarnos si estamos siendo buenos administradores de la vida que se nos ha confiado. Si estamos cuidando el alma con la misma atención con que cuidamos nuestros bienes. Y si nuestra astucia está al servicio del amor o al servicio del egoísmo. Jesús nos habla con claridad, porque quiere que despertemos de la comodidad espiritual, de la rutina que adormece, de la pereza que impide avanzar, recordándonos que la fe requiere movimiento, decisión, valentía y una mirada atenta, para descubrir las oportunidades de gracia que Dios
pone cada día en nuestro camino. El administrador, aunque actuó movido por interés, tuvo algo que muchos creyentes descuidan: determinación, porque cuando comprendió la gravedad de su situación, no se quedó lamentándose, sino que ideó un plan. Lo ejecutó y transformó una crisis en oportunidad, enseñándonos que el arrepentimiento verdadero también implica acción. Jesús nos llama a ser administradores fieles, no solo en las cosas materiales, sino en los dones del alma, en la oración, en la palabra, en la fe que profesamos. Porque de nada sirve tener un corazón creyente si no se traduce en gestos concretos de amor, justicia y misericordia. Esta parábola nos revela también la paciencia de Dios. Porque el dueño no castiga inmediatamente al administrador, sino que le da la oportunidad de rendir cuentas, mostrándonos que el Señor siempre da tiempo para la conversión, pero también recordándonos que ese tiempo no es infinito y que cada día cuenta. Jesús utiliza el lenguaje del mundo de los negocios, no para exaltar el dinero, sino para recordarnos que debemos invertir en el reino, que debemos poner nuestro ingenio, nuestras habilidades y nuestra energía al servicio de lo eterno. Porque la mejor ganancia es la salvación del alma. El administrador actúa por necesidad, pero en su acción se esconde una lección espiritual. Quien reconoce su fragilidad se abre a la sabiduría, y quien se sabe necesitado de misericordia, se convierte en canal de misericordia para los demás. Porque solo quien ha experimentado el perdón puede realmente ofrecerlo. Jesús quiere que aprendamos a usar los bienes de este mundo para ganarnos amigos en el cielo. Lo que significa que debemos usar lo temporal para construir lo eterno. Y que cada gesto de amor, cada acto de justicia, cada sacrificio oculto es una inversión segura en el reino de Dios. La prudencia que Jesús alaba no es la del cálculo egoísta, sino la del discernimiento inspirado. La de aquel que sabe cuándo actuar y cómo hacerlo según la voluntad divina. Y que no se deja dominar por el miedo, sino que avanza confiando en la sabiduría del Espíritu Santo. Esta parábola también nos invita a pensar en la administración del perdón. Porque así como el administrador perdona parte de las deudas, nosotros estamos llamados a perdonar a quienes nos deben amor, comprensión o justicia. Recordando que el perdón ofrecido con generosidad siempre nos hace más ricos ante Dios. El administrador, en su astucia, busca acogida en los demás. Y Jesús transforma esa búsqueda humana en símbolo espiritual, enseñándonos que quien obra con misericordia será acogido en las moradas eternas. Porque Dios recompensa la bondad que se multiplica incluso en medio de la dificultad. El Señor nos advierte que no podemos servir a dos señores. Y esta parábola prepara nuestro corazón para comprender que la lealtad a Dios exige coherencia, que la fe no se negocia, y que la verdadera astucia consiste en mantener el alma libre de ataduras que la esclavicen al egoísmo o a la codicia. Jesús alaba la prudencia del administrador, porque ve en ella una semilla de sabiduría que puede ser purificada, así como el oro se refina en el fuego, y así como el corazón humano, aun siendo imperfecto, puede ser moldeado por la gracia hasta brillar con la luz del amor divino. Jesús quiere que comprendamos que el verdadero sabio no es quien acumula riquezas, sino quien aprende a usarlas para el bien. Que la astucia del mundo se convierte en virtud cuando se orienta al amor. Y que la verdadera inteligencia espiritual
consiste en reconocer el paso de Dios en los acontecimientos cotidianos y actuar conforme a su voluntad. El Evangelio nos enseña que la administración de la vida es un arte sagrado, que cada día es una cuenta que debemos rendir, y que cada decisión refleja el grado de nuestra fidelidad. Porque el Señor nos ha confiado no solo bienes materiales, sino almas, relaciones y responsabilidades espirituales que deben ser conducidas con prudencia y amor. El administrador supo reconocer su fragilidad, y eso le permitió actuar con realismo. Y en eso se encuentra una profunda enseñanza. Porque solo quien se conoce a sí mismo puede cambiar. Y solo quien acepta su debilidad puede recibir la fuerza de Dios, que transforma y renueva el corazón. Jesús no busca que admiremos la trampa del administrador, sino que aprendamos de su rapidez, de su decisión, de su capacidad para actuar en el momento oportuno. Porque muchas veces la gracia se escapa no por maldad, sino por indecisión, por falta de prontitud, y por el miedo a actuar según la voz del Espíritu. El Señor nos invita a reflexionar sobre el modo en que usamos lo que tenemos, a preguntarnos si somos generosos o egoístas, si ayudamos a los demás o vivimos encerrados en nuestros intereses, y si comprendemos que cada bien es una oportunidad para amar, no un instrumento para dominar. Jesús nos enseña que la astucia debe estar al servicio del bien común, que la inteligencia del creyente consiste en descubrir caminos nuevos para servir, y que la verdadera sabiduría brilla cuando la mente se une al corazón, cuando el pensamiento se convierte en acción inspirada por la caridad divina. El administrador injusto se preocupó por su futuro, pero nosotros debemos preocuparnos por nuestra eternidad. Porque lo que está en juego no es una casa o un trabajo, sino el destino del alma. Y Jesús nos recuerda que quien siembra generosidad en la tierra cosechará gozo eterno en el cielo. Esta parábola también es un llamado a la creatividad espiritual. Porque el amor no se limita a lo establecido, sino que busca caminos nuevos, soluciones inéditas y modos originales de manifestarse. Tal como el administrador buscó una salida inesperada. Aunque Jesús nos enseña a hacerlo siempre con rectitud y verdad, el Señor nos invita a ser sagaces en la caridad, diligentes en la oración, perseverantes en el perdón y creativos en el bien, para que nada de lo que hacemos se pierda, y todo lo que tocamos con amor se transforme en semilla de eternidad. Jesús quiere que comprendamos que la fe no se opone a la inteligencia, sino que la eleva, la purifica y la orienta. Y que el creyente debe ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma, sabiendo cuándo actuar y cuándo esperar, siempre bajo la guía de la sabiduría divina que ilumina cada paso. El administrador injusto comprendió que debía cambiar su modo de actuar. Y así también nosotros debemos convertir nuestra forma de administrar los dones de Dios. Porque la conversión no es solo un arrepentimiento del pasado, sino una transformación continua del presente. Jesús utiliza esta parábola para abrir nuestros ojos a la responsabilidad, para que entendamos que todo lo que se nos ha confiado será examinado, y que el Señor no nos pedirá más de lo que podamos dar, pero sí nos pedirá fidelidad, amor y prudencia en cada elección. El Evangelio nos enseña que la administración fiel no se mide por el resultado, sino por la intención. Que el valor de nuestras acciones no depende del reconocimiento humano, sino de la rectitud con que las hacemos.
Porque el Señor mira el corazón y no las apariencias. Jesús nos recuerda que el dinero, cuando se usa correctamente, puede ser instrumento de bendición. Pero cuando se vuelve ídolo, se transforma en cadena que aprisiona el alma. Por eso el Señor nos invita a usar los bienes con sabiduría y desapego, reconociendo que todo proviene de Él. La parábola del administrador injusto nos impulsa a planificar la santidad, a no dejar la vida espiritual al azar, a ser estrategas del amor, arquitectos de la paz y administradores del bien. Porque quien vive con propósito santo convierte su existencia en ofrenda constante. Jesús nos invita a usar la inteligencia para el reino, a pensar cómo podemos evangelizar mejor, cómo podemos servir más eficazmente, cómo podemos multiplicar el bien. Porque la fe sin creatividad se vuelve estéril, y el amor sin acción se desvanece. El administrador injusto buscó asegurarse el porvenir. Pero nosotros debemos buscar asegurarnos la eternidad. No por miedo, sino por amor. Sabiendo que Dios no premia la astucia vacía, sino la sabiduría que nace de un corazón fiel y transformado por la gracia. Jesús no alaba la injusticia, sino la previsión. Porque el creyente debe prever, no para acumular bienes, sino para acumular méritos de amor, actos de fe, gestos de misericordia que serán tesoro eterno en el corazón de Dios. Esta parábola nos enseña que la fe debe ser activa, dinámica, capaz de adaptarse sin traicionar el Evangelio. Y que el Espíritu Santo inspira estrategias nuevas para amar y servir, haciendo de cada creyente un instrumento vivo de la sabiduría divina. Jesús termina esta enseñanza recordándonos que los hijos de la luz deben aprender de los hijos del mundo, no para imitar su codicia, sino para superar su determinación, actuando con la misma energía, pero al servicio del bien eterno que no perece. El creyente verdadero administra su vida como una empresa del amor, donde el capital es la fe, el beneficio es la paz, y el éxito es la salvación. Sabiendo que el Señor es el dueño y nosotros solo somos administradores llamados a rendir cuentas con humildad y gratitud. Jesús nos enseña que la prudencia espiritual no es miedo, sino confianza en el tiempo de Dios. Que saber esperar también es un acto de fe. Y que la verdadera astucia consiste en discernir cuándo actuar y cuándo permanecer en silencio. Sabiendo que el Señor guía a quien lo busca sinceramente. La parábola del administrador injusto es también una invitación a la humildad. Porque solo quien reconoce que no es dueño, sino administrador, comprende la grandeza del servicio y transforma la vida en un acto de entrega constante al Señor. Jesús nos recuerda que no somos dueños del tiempo, ni de los talentos, ni de los dones, sino guardianes de un tesoro sagrado. Y que cuanto más fieles seamos en lo pequeño, más dignos seremos de recibir las riquezas verdaderas del cielo. Cada decisión tomada con amor se convierte en semilla de eternidad. Cada sacrificio ofrecido en silencio se transforma en una cuenta a favor en el reino de los cielos. Y cada acto de prudencia espiritual es un paso hacia la plenitud de la vida en Dios. Jesús alaba la previsión, porque sabe que el discípulo que se prepara espiritualmente nunca será sorprendido por la oscuridad, ya que vive con su lámpara encendida, alimentada por el aceite de la fe, la oración y la caridad.
El administrador injusto nos enseña que incluso en la dificultad puede nacer la sabiduría. Y que a veces el error nos revela el valor del bien. Porque el corazón humano aprende no solo del acierto, sino también del arrepentimiento. Jesús nos invita a mirar la vida con una perspectiva eterna. A no centrarnos en lo que se acaba, sino en lo que permanece. Recordándonos que todo lo que damos con amor se guarda en el corazón de Dios como tesoro imperecedero. Esta parábola es también una advertencia contra la tibieza. Porque el Señor no quiere administradores distraídos, sino corazones atentos, manos activas y mentes despiertas, capaces de responder a los desafíos del reino con inteligencia y fe. Jesús nos enseña que la astucia espiritual no es manipular, sino anticiparse con amor, prever con esperanza y obrar con discernimiento, sabiendo que cada paso dado con el Espíritu produce frutos de justicia y salvación. El creyente prudente usa su sabiduría para servir, su inteligencia para consolar, su palabra para sanar y su tiempo para amar, transformando así cada día en una ofrenda silenciosa que agrada al corazón de Dios. Jesús nos enseña que el reino no se construye con descuidos, sino con vigilancia. Que la fe exige atención constante. Y que la verdadera prudencia consiste en mantener el alma despierta, atenta a las señales del amor divino que nos llama cada día. El administrador injusto actuó con rapidez porque sabía que el tiempo era corto. Y así también nosotros debemos recordar que nuestra vida tiene un fin. Que cada jornada es un don irrepetible. Y que el amor que no damos hoy tal vez no pueda darse mañana. Jesús alaba la decisión. Porque sabe que el reino necesita discípulos valientes, no indecisos. Creyentes que actúen con fe viva y confianza total en la providencia divina. Dispuestos a transformar las pruebas en oportunidades de crecimiento espiritual. La parábola nos enseña que la gracia se derrama sobre los que actúan con fe, no sobre los que permanecen inmóviles. Porque la bendición se manifiesta en el movimiento del amor, en la búsqueda sincera del bien y en la entrega confiada al Señor. El administrador injusto, sin saberlo, se convierte en figura del alma que despierta, que reconoce sus errores y busca una nueva dirección. Y Jesús nos enseña que siempre hay tiempo para recomenzar si el corazón se abre a la conversión. La sabiduría espiritual consiste en transformar los límites en oportunidades, las pérdidas en aprendizajes, los errores en lecciones de humildad, y las dificultades en caminos hacia la fe más pura. Jesús nos enseña que los bienes terrenales deben servir para ganar amigos en el cielo. Es decir, para construir comunión, solidaridad y amor entre los hijos de Dios. Porque el dinero que se comparte se convierte en gracia. Y el egoísmo que retiene se convierte en vacío. Esta parábola concluye mostrando que el Señor no busca perfección humana, sino fidelidad creativa. Que el creyente prudente no es aquel que nunca falla, sino aquel que sabe levantarse, aprender y seguir administrando su vida con amor redimido. El administrador injusto nos revela que incluso la astucia puede redimirse. Que el corazón humano puede volverse instrumento de gracia si se deja guiar por Dios. Y que el Señor puede transformar nuestras estrategias humanas en caminos de salvación. Jesús quiere que aprendamos a planificar la santidad con el mismo esfuerzo con que el mundo planifica el éxito.
A poner pasión en la oración. Empeño en la caridad y decisión en el servicio. Para que toda nuestra vida sea un proyecto de amor eterno. La astucia del administrador se convierte en manos del creyente, en discernimiento espiritual, en sabiduría práctica, en arte de vivir con el Evangelio como guía en cada elección diaria. Jesús nos invita a usar la razón iluminada por la fe, la mente guiada por el corazón y la acción sostenida por el Espíritu, para que todo en nosotros sirva al reino de Dios. El administrador injusto quiso ser recibido en casas terrenas, pero el discípulo fiel desea ser recibido en la casa eterna del Padre, donde la prudencia se convierte en gloria y la fidelidad en recompensa eterna. Jesús concluye su enseñanza con un llamado al compromiso total, recordándonos que nadie puede servir a dos señores, que el corazón dividido no puede amar plenamente, y que la verdadera libertad nace cuando elegimos servir solo a Dios. La administración espiritual es una tarea diaria, un ejercicio constante de amor, donde cada decisión pequeña tiene valor eterno, porque todo lo que hacemos con intención pura queda grabado en el corazón del Creador. Jesús nos enseña que la astucia que se somete al amor se vuelve sabiduría divina, que la inteligencia que se pone al servicio del Evangelio se transforma en luz, y que la prudencia guiada por la fe es camino seguro hacia el reino. El administrador injusto encontró una salida humana, pero Jesús nos ofrece una salida eterna. La misericordia infinita del Padre, que perdona, transforma y hace nuevas todas las cosas. Esta parábola nos invita a revisar nuestras prioridades, a preguntarnos qué estamos haciendo con los dones que Dios nos dio, y a comprometernos a usar nuestra vida con inteligencia, amor y fidelidad a la voluntad divina. Que el Espíritu Santo nos conceda la prudencia del amor, la sabiduría de la fe y la astucia del bien, para que, como administradores fieles, sepamos vivir con inteligencia espiritual, usar con justicia los dones recibidos, y ser acogidos un día en las moradas eternas del reino de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.